2, del versículo número 5 al versículo número 8. El mensaje de esta mañana se llama Una buena compañía. El propósito, hermanos, es que estamos en las vísperas de los días que señala el calendario del memorial más importante para la vida, no solamente de los creyentes, sino para la vida de todo el mundo, para la vida de cada ser humano. Hoy vamos a abandonar un poquito el recorrido que hemos venido haciendo los últimos domingos en la epístola a los Gálatas, para ocupar nuestra mente y enfocar nuestra mente en el evento, hermanos, que marcó un parteaguas, en el evento que fue un punto de inflexión, y ese evento es ni más ni menos que la encarnación del mismo Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cada año que venimos a estas fechas, pues nos encontramos, hermanos, ante diferentes posturas, y me refiero entre los mismos creyentes. No debemos nosotros jamás olvidar que el enemigo lo que trata es de dividir, porque él sabe que si divide opiniones, si divide posturas, si nos divide en actitudes, en reacciones, pues lo que va a hacer es debilitar la vida de la iglesia. Y hablo de la iglesia en general. Y cada año nos encontramos ante el desafío de volver a recordar que lo que estamos celebrando no es la Navidad tal como el mundo lo celebra, como el no creyente lo celebra. Porque sabemos que lo que ellos llaman Navidad y la manera de celebrarla, pues es muy distinta a cómo los creyentes lo celebramos. ¿Y cómo no celebrar, hermanos, uno de los acontecimientos más importantes en los cuales Dios se ocupó? Porque la manera más simple para mí de manifestar el porqué de la Navidad es muy simple, muy sencillo, quizás muy tajante. Y yo siempre expreso, hermanos, que si el Señor no se hubiera encarnado en forma humana, simple y sencillamente no habría natividad. O sea, no habría nacimiento que recordar. No habría una Navidad que celebrar. Porque ya he enseñado una y otra vez, y para mí no resulta ningún cansancio, quizás para ustedes sí, escucharme decir cada año casi lo mismo, pero para mí no, hermanos, no es un cansancio volver a reafirmar. Y hoy el Señor ha puesto en mi corazón que recordemos algo que es lindo. Y por eso, hermanos, esta mañana el mensaje se llama Una buena compañía. Porque ¿quién de nosotros no disfruta de una buena compañía? Es bueno, hermanos, reunirse con la familia, reunirse con amigos, reunirse con personas afines a nosotros. Y uno disfruta la compañía de algunas personas. Y quisiera que esos tiempos no acabaran nunca. Y ahora que estamos por concluir un año más, de repente nos puede agarrar la nostalgia y recordamos aquellos años hermosos. Y a lo mejor alguno de nosotros, o a lo mejor les pasa a ustedes como a mí, de repente empiezo a recordar algunas vivencias cuando era niño, con la familia, con las tías, con los papás, con los primos y todas aquellas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué viene esa añoranza y a veces hasta cierta nostalgia? Porque disfrutamos precisamente de las buenas compañías. Y el día de hoy, hermanos, es tan importante estar dispuestos a pasar tiempo juntos. Y miren que entre más va pasando el tiempo, más difícil se hace que podamos estar juntos. Las cosas han cambiado. Las circunstancias a veces nos obligan a estar un poco distantes. Pero hermanos, la Escritura, vamos a ir a lo que dice la Escritura. Porque una de las verdades más hermosas que encierra la Escritura es que
el Dios en el cual ustedes y yo hemos depositado nuestra confianza es un Dios de comunión. Porque, ¿por qué nosotros disfrutamos de buenas compañías? ¿Por qué nosotros entramos en momentos de añoranza de aquellos momentos vividos? Y a veces extrañamos quizás a los familiares que han partido, que en estas fechas, que esto, que el otro. Hermanos, porque Dios, de alguna manera, a pesar del pecado que hay en la vida del ser humano, todavía tenemos rasgos de esa divinidad que Dios puso en el ser humano desde el principio. Y como Dios es un Dios de comunión, Dios ha puesto en nosotros que seamos gente que nos gusta la comunión. Por eso cuando sabemos de personas ermitañas, han oído el término anacoretas. El término anacoreta se aplica a esas personas, de las pocas personas que hay en el mundo que se van a las zonas más recónditas, donde puedan estar aislados, donde están lejos del sistema, como se llama, cerca de personas, donde viven solos o viven con sus familias, como ermitaños. Anacoretas es un sinónimo de ermitaños. Pero ¿por qué la mayoría nos gusta vivir en familia, nos gusta vivir en sociedad? Porque Dios nos ha hecho como Él. Nos puso de su imagen, nos puso de su semejanza. Y una de las preciosas cosas que enseña la Biblia, hermanos, es que precisamente Dios es un Dios de comunión. Tan solo recordemos, hermanos, lo que Dios hacía antes que el hombre cayera en desobediencia. Dios creó a Adán, Dios creó a Eva, los pone en el huerto. Pero ¿qué hacía Dios cada mañana? ¿Qué hacía Dios cada día? Precisamente eso. Dios se paseaba por el huerto. Estaba muy preocupado por ver si ya mero daba el manzano o ya mero... No. Él se ocupaba en cultivar una relación de comunión con el hombre. Porque Dios, insisto, es un Dios de comunión. Y toda la historia, hermanos, en la vida del hombre, camina de esta manera hasta que el hombre mismo permite de manera voluntaria que el pecado aparezca en su vida. Y ahí todos hemos sido enseñados en lo que ocurre. Que aquella preciosa y única relación que el hombre tenía establecida con Dios, se corta. ¿Por qué se corta? Por el pecado. Pero hermanos, y ahí es donde empieza a tomar forma la meditación de esta mañana. Porque como Dios no es como nosotros, porque a veces nosotros tomamos las cosas demasiado personales y nos enojamos. Y las relaciones a veces se dañan, a veces nos sentimos defraudados. Y a veces estamos dispuestos a que haya una reconciliación, pero hay veces que no. Y todos somos distintos. Hay personas que dices, bueno, pues me lo han hecho 20 veces, lo voy a perdonar una vez más. Pero hay personas que no, a la primera. Pero Dios no es así. ¿Qué hizo el Señor? Hermanos, preparó un plan increíble. Porque Dios, hermanos, es el autor de la vida. Y es ahí donde digo, ¿cómo no vamos a hacer un memorial de que un día el mismo Dios se encarnó en forma humana en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y es lo que da origen a la natividad? ¿Y por qué el Señor hace eso? Porque el Señor, a pesar de los siglos, y a pesar de que el hombre ha sido infiel, y a pesar de que el hombre a lo largo de los siglos, generación tras generación, se ha revelado y el hombre no ha querido tener comunión con Él, Dios sigue insistiendo cada día y a pesar de los siglos en querer tener comunión con el hombre. Ahora, ¿cómo va a tener el hombre comunión con Dios? Si no es solamente a través de Jesucristo.
Por eso cuando llegamos aquí, hermanos, a Filipenses capítulo 2, versículo número 5, el Señor nos dice, a través del apóstol Pablo, él está escribiendo a los hermanos en Filipos, una buena iglesia, la iglesia de Filipos. Y sin embargo, Pablo les está escribiendo a esta iglesia diciéndoles: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Los motivos por los cuales ocurrieron estas cosas, nosotros ya las sabemos, las acabo de mencionar. Porque como Dios es un Dios de comunión, Dios quiere tener comunión no solamente con nosotros, los que ya somos sus hijos. Porque, ¿cuál es la razón por la cual hoy nosotros tenemos comunión con Dios? Porque un día creímos nosotros en Cristo Jesús y eso nos permitió restablecer nuestra relación con Él. Pero ya he hablado mucho los últimos meses, los miércoles, los domingos. Si usted no ha venido, pero ha seguido las transmisiones, ahí está todo grabado, de cómo se ha venido presentando durante los últimos meses la necesidad de creer en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador para establecer una relación con Él y para que estemos en comunión con Él. Pero hermanos, ¿cuántas veces no nos sentimos solos? Porque este mensaje no es para no creyentes, es para nosotros los que ya creemos. Porque ¿cuántas veces nosotros no nos hemos sentido solos? A veces rodeado de gente y nos hemos sentido solos. Y deseamos nosotros tener una buena compañía que conforte nuestro corazón, que fortalezca nuestro ánimo, que lo levante y que nos haga, a pesar de que estemos embotados, nos haga ver claramente hacia dónde debemos nosotros dirigir nuestros pasos. Bueno, hermanos, quiero que esta mañana recordemos algunos pasajes de lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia de la vida de Israel, para que nosotros podamos comprender cómo Dios será siempre por excelencia la mejor compañía que podamos tener, siempre. Y quiero que vayamos en primer lugar, hermanos, al libro de Éxodo, capítulo 3. Yo les acabo de decir que el propósito del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el propósito de la encarnación del mismo Dios en la persona del Señor Jesucristo, es la muestra, es la señal de la comunión que Dios quiere establecer con el hombre. ¿Y cómo se dio esa comunión? ¿En qué condiciones nosotros nos fue permitido establecer esa comunión con Dios? Pues en condiciones similares a la que el pueblo de Israel experimentó. En el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 7 y versículo número 10 nos dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. ¿Y en qué consistía esa aflicción, hermanos? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Esa es la palabra. El pueblo estaba en esclavitud. Y dice el Señor que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Observen, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha,
a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Si nosotros nos ponemos a pensar en Egipto y comparándolo con nuestra vida, mientras el pueblo de Israel estaba esclavizado bajo el yugo egipcio, nosotros espiritualmente, ¿cómo nos encontrábamos? Esclavizados. ¿Pero a qué nos encontramos esclavizados? Al pecado. Y el pecado justamente es el que nos separa de Dios. Y Dios dice en el versículo 8, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Cuando hablamos de la natividad, cuando hablamos del nacimiento del Señor Jesucristo, ¿de qué estamos hablando? De que el mismo Dios que hizo, descendió a esta tierra. ¿Para qué? Para librarnos, hermanos, de la esclavitud en el pecado, para librarnos de la mano no de los egipcios, sino de las manos de Satanás. Y termina diciendo el versículo 10. Dice el versículo 9, no quiero pasarlo por alto, dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Hermanos, ¿por qué hoy somos hijos de Dios? No hubo un día que nosotros sentimos la necesidad de reconciliarnos con Dios. No hubo un día en el cual nosotros le suplicamos a Dios que Él nos perdonara de todos nuestros pecados. Es exactamente lo que el Señor hizo aquí. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora, ¿fue fácil la liberación del pueblo de Israel, hermanos? No. Tuvo Dios que enviar juicios sobre Egipto para que el pueblo fuera liberado. Si usted piensa en usted cómo fue salvo, ¿cuántas cosas tuvieron que ocurrir para que usted pudiera establecer una relación con Dios? ¿Cuántas cosas tuvieron que pasar? Porque quiero decirles algo más. Pocas personas a la primera vez que oyen del Evangelio vienen a los pies del Señor. Porque ocurren cosas y estorbos y pensamientos y prejuicios y muchas cosas ocurren. Fíjense, hasta el matrimonio mismo le estaba costando a la hermana. Pero ¿qué ocurre? En Éxodo capítulo 33 ocurre algo, hermanos, que es muy revelador, algo que es precioso. Y yo espero realmente, hermanos, que esta mañana salgamos fortalecidos y animados con la palabra del Señor, sabiendo que Dios es la mejor compañía que siempre tenemos al alcance de nuestra mano. Dice Éxodo capítulo 33, versículo 14, dijo, si leemos un poco atrás, dice el verso 12, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y no me has declarado a quién enviarás conmigo. O sea, ¿a qué voy con esto? Moisés recibió el llamado. Y le dice, Moisés, tú te vas a encargar de esto, te vas a encargar de aquello y te vas a encargar de allá. Y conocemos la historia, cómo Moisés quiso sacudirse aquella responsabilidad. Y Moisés le dice, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y no me has declarado, ¿qué cosa? ¿A quién enviarás conmigo? ¿Qué le está pidiendo Moisés al Señor? Una compañía. O sea, ¿quién me va a apoyar? ¿Quién va a estar conmigo? Pero sigamos leyendo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también, ¿qué cosa? Gracia en mis ojos. Y dice Moisés, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca
y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente, ¿qué cosa? Es pueblo tuyo. Porque el Señor le estaba diciendo, oye, Moisés, saca a tu pueblo de Egipto. Y Moisés le dice, no es mi pueblo, es tu pueblo, Señor. Si he hallado gracia, muéstrame el camino. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Verso 14. Y él le dijo, el Señor no le dijo, mira, te voy a poner a Aarón, más adelante te voy a poner a Hur, más adelante a fulano, a sutano, al hermano fulano, a la hermana. No le dice eso. Le dice, mi presencia irá contigo y te dará, ¿qué cosa? Descanso. Y verso 15, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia y te he conocido por tu nombre. Y ya luego viene la otra petición, porque Moisés quería estar seguro que realmente Dios iba a estar con él. Pero hermanos, lo mismo que Dios le dijo a Moisés, que le prometió su presencia, es lo mismo, hermanos, que Dios nos ha prometido a nosotros como iglesia. Pero antes de ir a ese pasaje, quiero que vayamos al libro de Josué, capítulo 1, versículo número 5. Es famoso este pasaje, conocido, lo hemos oído una y otra vez. Y el Señor le dice a Josué, porque ahora Josué no tiene la responsabilidad como la tuvo Moisés, pero tiene otra responsabilidad. Y el Señor le tiene que decir varias veces lo mismo. Desde el libro de Deuteronomio y luego en el libro de Josué, el Señor le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, ¿qué cosa? Esa es la parte importante. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni qué más, ni te desampararé. Solamente le pide en varias oportunidades dos cosas. Esfuérzate. ¿Y qué cosa? Y sé valiente. Ahora, podríamos seguir el recorrido por todo el Antiguo Testamento, las veces que Dios prometió, estar su presencia con su pueblo, de nunca dejarlos solos. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, hemos estudiado, hemos predicado, hemos meditado sobre la inestabilidad en la vida espiritual del pueblo de Israel? ¿Cuántas veces no hemos señalado con índice de fuego, hemos señalado claramente la infidelidad del pueblo de Israel? Pero el Señor, hermano, se ha mantenido fiel en todo momento. ¿Por qué? Porque ha prometido que su presencia en todo momento estaría con su pueblo. Y con nosotros como iglesia, hermanos, ¿qué nos ha prometido el Señor? Si tan solo vamos nosotros a ese pasaje tan conocido, pero al mismo tiempo tan ignorado como lo es Mateo capítulo 28, los últimos versículos de ese evangelio, el evangelio de Mateo, el Señor, hermanos, dice aquí, después de darles la gran comisión, les dice, desde el versículo 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y cuál es la promesa para la iglesia? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del mundo. Dios no nos ha demostrado, hermanos, que tiene un interés personal en nosotros. Dios no nos ha demostrado que Dios es un Dios que realmente nos ama. Dios no nos ha demostrado que Dios realmente quiere tener comunión con nosotros. Lo hemos experimentado. Lo hemos disfrutado. ¿Cuántas veces no hemos sentido gozo? ¿Cuántas veces no hemos derramado lágrimas? Lo hemos sentido estando juntos, celebrando algún culto, pero lo hemos sentido estando solos. ¿Alguna vez ha llorado leyendo la Biblia? Y alguien puede decir, quien no lo ha visto puede decir, ay, eso es demasiado, es un exceso. Puede rayar en el fanatismo, pero no lo es. Porque de repente el Señor nos permite, hermanos, vivir la profundidad de la enseñanza que está contenida en la palabra del Señor. Pero la promesa de Dios, hermanos, es estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca, hermanos, el Señor nos va a dejar solos. Y alguien puede decir, ay, hermano, pero qué diferente hubiera sido si el Señor Jesucristo estuviese aquí. No cambia nada, hermanos. ¿Saben por qué? Porque en el Evangelio de Juan, el Señor nos enseña que no estamos solos, que en todo momento estamos disfrutando de su grata y buena compañía. Y si alguna vez nos sentimos solos, no es porque Dios nos haya dejado solos, es porque nosotros nos hemos alejado de Él. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios siempre está en el mismo lugar. Pero no todos estamos cerca de Él. No todos los buscamos todos los días. Y eso es lo que cambia. Eso es lo que cambia. Dice Juan, capítulo 14, versículo número 16. Juan, capítulo 14, versículo 16. Dice, yo rogaré al Padre. ¿Y qué iba a pasar? Y os dará. A mí no me gusta meterme nunca en que si el griego, que si esto. Pero esta palabra consolador tiene la implicación de, cuando habla del consolador, de hablar de alguien igual a Él. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Dios mismo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios mismo. Y el Señor dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Para qué? Léalo, con sus vistas, léalo. Para que esté con vosotros, wow, para siempre. Hablaba de Moisés hace rato. Y dentro de los encargos que Dios le hace a Moisés, le dice, ¿sabes qué, Moisés? Me vas a levantar un tabernáculo y lo vas a hacer de estas medidas. Y le vas a poner cortinas de este color, le vas a poner herrería y le vas a poner madera y me vas a hacer un arca y lo vas a hacer así. Y dice, oye, Señor, no soy todólogo. Pero el Señor le dice, no, yo te voy a poner a la gente, pero tú eres el encargado. Te voy a poner gente que le voy a dar de mi espíritu a ciertas gentes para que haga la confección de lo que tiene que hacer de tela, la habilidad a los que tienen que manejar la herrería,
los metales, a los carpinteros, y les dio de su espíritu. O sea que mientras estos hombres estuvieron ahí trabajando en la edificación del tabernáculo, tuvieron una compañía. ¿Cuál fue esa compañía? Dios mismo a través de su espíritu. Yo me imagino que aquellos hombres se sorprendían de que de repente una habilidad no adquirida con anticipación, de repente encontraron esa destreza. Hermanos, hoy Dios nos quiere usar. Dios no solamente busca estar en comunión con nosotros. No solamente el Señor nos quiere chiquear, nos quiere consolar, nos quiere animar, nos quiere alimentar. Dios también nos quiere usar. ¿Y cuántas veces nosotros, como Moisés, nosotros mismos nos declaramos incompetentes sin siquiera intentarlo, hermanos? Dice aquí, versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué razón? Porque no le ve ni le conoce. Pero ojo, pero vosotros le conocéis. Pero lo que quiero hacer resaltar esta mañana es lo que sigue. Porque, ¿qué cosa? Mora con vosotros. ¿Y qué cosa? Entonces, hermanos, ¿qué significa que el Espíritu Santo mora en vosotros? Quiero que piense, ¿qué implicaciones tiene eso? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Si estamos aquí, aquí está con nosotros. Cuando está en su trabajo, no, porque es hora laboral, entonces en horario laboral no puedo ver ni el celular, ni puedo estar en comunión con Dios, ni Él puede morar en esas horas conmigo. No, ¿verdad? A veces vamos colgados, ¿verdad?, en el estrimo del camión, ¿y qué vamos haciendo? Orando, diciendo, ay Señor, ya dame un cochecito, Señor. Ay Señor, que no me caiga porque hasta aquí llegué, ¿va? ¿Por qué? Porque nunca estamos solos. ¿Por qué? Porque tenemos una buena compañía y la tenemos siempre. Pero así como a veces, hermanos, no valoramos el amor, la compañía, el apoyo, la ayuda que nos ayudan algunas personas, yo creo que la mayor ingratitud que el mundo hoy tiene, y no solamente los creyentes, pero en los creyentes es más marcado porque ya le conocemos, es que ese Dios de comunión, a pesar de nuestro pecado y que Él ha buscado, Él ha propiciado, Él ha proporcionado las formas para que nosotros podamos estar en comunión con Él y no ser lo que hoy somos y no sentirnos como hoy nos sentimos. Nosotros, hermanos, no estamos sabiendo valorar lo que el Señor ha hecho. Y ojalá que esto nos sirva para que en los momentos más difíciles nos acordemos justamente de eso, que no estamos solos. En algún momento de esta meditación nos acordábamos de cómo Dios todos los días se paseaba en el huerto. ¿Había iglesia allá en el huerto? ¿Había retiros de matrimonios? ¿Habría conferencias bíblicas? ¿Había Biblias impresas? ¿O cómo le llaman? En smartphone, digitales.
No. Hoy, hermanos, tenemos eso y mucho más. ¿Para qué? Para que podamos realmente nosotros fortalecer nuestra relación con Él. Para que nosotros podamos disfrutar de una buena comunión con Dios. Últimamente he dicho, la salvación a nosotros no nos costó. No tuvimos que pagar nada. Pero hubo a alguien que sí le costó. ¿Lo recuerdan? Y Filipenses, donde leímos al principio, nos dice cuál fue el alto precio que Dios mismo tuvo que pagar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 5, a manera de recomendación, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sabe usted, hermanos, que no cultivar nuestra vida de comunión con Dios es arrogancia? Porque cuando nosotros buscamos cultivar nuestra relación con Él, lo que estamos diciéndole sin palabras, sino con nuestras acciones, es decir, Señor, te necesito en mi vida. Y no solamente cuando tenemos una aflicción, sino siempre. Porque a veces decidimos sin consultar con Dios. Y eso es arrogancia. Solamente llegamos y le decimos, fíjese, Señor, que tengo este plan. Autorízalo, ¿no? Y no es así. Arrogancia. ¿Quiénes somos? Somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. ¿Gracias a quién, hermanos? Qué bueno que esa respuesta fue espontánea. Es gracias a Dios. Dice el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, y cada vez que leo esta porción me acuerdo de Juan 1:1, que en el principio era el verbo. ¿Y el verbo? ¿Y el verbo? Sonó como rezo, pero dijeron la verdad. Y el verbo era Dios. Y dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho. ¿De quién está hablando cuando habla del verbo? De Jesús, de nuestro Señor, del mismo Dios encarnado, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. ¿De cuántas cosas el Señor Jesucristo tendría que despojarse al revestirse de forma humana? Muchas. Dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Todo para qué, hermanos? Para que nosotros tuviésemos la posibilidad de tener una buena compañía siempre. No estamos solos. Dios está con nosotros. El pensar, hermanos, en estos días, porque así lo dice el calendario, no vamos a decir que el Señor, que es una tradición, que el Señor no nació en esta fiesta, que en estas fechas en Israel los pastores no salen a... No, olvídense, ya sabemos eso. Ya no nos desgastemos en eso. Concentrémonos en lo que realmente tiene importancia. Y la cosa más importante que hoy quiero compartirles es que Dios está con nosotros. Estamos por concluir, hermanos, un año más, un año que ha sido complicado en muchos sentidos. Pero miren qué maravilloso es Dios que ha estado con nosotros y al menos nos está permitiendo llegar hasta este 20º día del último mes del año.
Estamos a 11 días, si es que el Señor lo permite. Pero si el Señor lo permite, eso no echa por tierra lo que hoy les estoy compartiendo. Porque hasta aquí el Señor ha estado con nosotros. Y el recordar que Dios mora dentro de nosotros nos debe animar, nos debe alentar, pero también, hermanos, nos debe de comprometer con el Señor. Porque si el Señor estuvo dispuesto a sacrificar cosas, a dejar cosas, nosotros también tenemos que estar dispuestos a dejar cosas. Muchos hermanos hoy se están dejando llevar por una situación adversa, porque han olvidado de que Dios está con ellos. Hay momentos donde Dios permite, hermanos, que nos sintamos solos, que nos sintamos incomprendidos, no apoyados. ¿Saben por qué? Porque es el momento donde Dios quiere trabajar a solas con nosotros. Pero el enemigo nos dice: necesité a fulano y no estuvo conmigo, necesité a sutana y tampoco estuvo conmigo, y mira que yo he apoyado a tal y he apoyado a tal y no estuvo conmigo. Bueno, también hubo alguien que estuvo solo en el peor momento de su vida. ¿Quién sería? El Señor Jesucristo. Él clamó desde la cruz: Señor, ¿por qué me has desamparado? Había una razón, y usted la sabe. La razón éramos nosotros, para que nosotros hoy podamos tener libre acceso al mismo trono de la gracia. Hermanos, disfrutemos de cada momento que el Señor nos da para disfrutar de su compañía. ¿Cómo es posible que podamos pasar horas comiendo, tomando un café, platicando, bromeando con esas buenas compañías con las cuales Dios ha rodeado nuestra vida? ¿Y por qué con Él no? Ustedes que tienen años de estar aquí en la iglesia saben que soy insistente con cultivar nuestra relación con Dios. La razón es esa. Porque en la medida que nosotros cultivemos nuestra relación con Él, vamos a estar más fortalecidos, vamos a estar más fuertes, vamos a estar enfocados. ¿Cuántas veces no repito el pasaje de Juan donde dice que separados de mí, ¿qué cosa? Entonces, yo los animo nuevamente, hermanos, a que cultivemos nuestra relación con Dios, a que no seamos presa fácil del desánimo, no seamos presa fácil de la frustración, no seamos presa fácil del enojo, sino que nos acordemos que alguien está con nosotros, tan está con nosotros que mora dentro de nosotros y que es fiel y que nunca nos va a dejar solos, nunca. ¿Decimos amén? Pongámonos en pie, hermanos. Algo que no escribí en mis hojas, en mis apuntes, pero que no me quiero ir, no quiero terminar este tiempo
Sin mencionarles lo siguiente, hermanos. ¿Ustedes creen necesario esperar a que llegue Nochebuena? Me refiero al 24 de diciembre. Porque Navidad no es el 24. La Natividad es el 25 según el calendario. Estoy hablando según el calendario. Pero ¿ustedes creen que sea necesario que lleguen esas fechas para recordar que un día Dios se encarnó? Es como si esperáramos marzo, abril para recordar la crucifixión y la resurrección. Aquí en esta iglesia lo estamos recordando cada vez que tenemos un culto. Las tres cosas. Si usted piensa, estamos recordando su nacimiento, su muerte y su resurrección. Y a veces recordamos su promesa de que Él va a venir por nosotros. Entonces significa que desde el momento que el Señor nos recibió como sus hijos, hasta la eternidad, nunca estaremos solos. No importa Dios a dónde nos lleve. Porque por eso Spurgeon decía en su momento, una de sus frases más conocidas: los cambios en mi vida vienen de aquel que nunca cambia. A veces uno no provoca los cambios, a veces vienen cambios, pero si se hacen es porque esos cambios vienen de aquel que nunca cambia. ¿Saben por qué nunca cambia? Porque Dios es fiel. Creamos más en Él, hermanos. Confiemos más en Él. Dependamos más de Él. Somos sus hijos. Somos sus hijos. Hemos sido apartados por Él y para Él. ¿Usted cree que lo va a dejar solo? ¿Usted cree que Dios pagó en vano ese precio tan alto que fue la sangre de su Hijo Jesucristo? ¿Usted cree eso? ¿No pregunta ahí el Señor en Mateo: ¿no valéis vosotros mucho más que estos pajarillos? ¿No nos dice la Escritura que aún los cabellos de nuestra cabeza están qué cosa? ¿No nos dice el Señor que Él sabe antes de que pidamos las cosas de las cuales tenemos necesidad? Entonces, oremos. Bendito Dios y buen Padre que moras en los cielos, te damos gracias, nuestro buen Señor, en esta mañana, por la vida que nos das. Por algún lugar tengo que empezar hoy, Señor. Y no solamente cuando hablo de la vida que nos das, estoy haciendo referencia, Señor, a la vida física, sino que realmente incluyo también lo que se refiere a lo espiritual, Señor. Porque gracias a tu amor, como dice tu palabra, que nos enviaste, que nos amaste de tal manera que has enviado, has dado a tu único Hijo, para que todo aquel que ha creído en ti, el que crea en ti, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sería necesario recordar pasajes y pasajes y pasajes. Pero una vez que nos permitiste, Señor, conocerte, nos sellaste con tu Santo Espíritu. Y nuestro cuerpo dejó simplemente de ser un vehículo en el cual movernos en esta esfera física, sino que se convirtió en templo y morada de tu Santo Espíritu, Señor. Y de ahí en más nunca hemos estado solos. Ha habido tiempos complicados donde las fuerzas físicas, la inventiva, Señor, se acaba. Pero donde ha quedado claro que nunca nos has dejado solos, Señor, porque hemos sentido a tu Santo Espíritu
obrar en nuestras vidas, Señor. Y gracias, Padre, por no habernos tratado como merecíamos y que no nos tratas como merecemos el día de hoy. Porque mientras tú anhelas fervientemente todos los días tener comunión con nosotros, nosotros nos mantenemos, Señor, la mayoría de nosotros nos mantenemos tan ocupados, tan distraídos, tan indiferentes, que ni siquiera nos acordamos, Señor, de cultivar esa preciosa relación contigo, Señor. Si no fuera porque te mantienes firme en tus promesas y fiel a ellas, Señor, todas las bendiciones que tú nos has otorgado, nos las quitarías todas y nos quedaríamos realmente ahora sí desamparados, Señor. Y pues no tenemos más que, por un lado, decirte gracias por tanto privilegio, pero también, Señor, por otro lado, pedirte una vez más que tu Santo Espíritu siga obrando en la vida de tu iglesia, para que no seamos presa de nada de lo que el enemigo pone a nuestro alcance, Señor, para hacernos tropezar, sino por el contrario, nos mantengamos firmes, permitiendo que seas tú el que nos tomes por la mano, Señor, nos tomes de la mano y ser conducidos por ti, sintiendo así en todo momento que tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque a pesar de que ha sido mencionado por mí que este año ha sido un año complicado en muchos sentidos, gracias porque hasta este momento pues tú has estado con nosotros, Señor. Y si hemos llegado hasta este momento es justamente por ello. ¿Qué va a ocurrir en lo sucesivo con nosotros? Solamente tú lo sabes. Solamente, Señor, como lo pedíamos esta mañana en el tiempo de oración, no nos dejes hacer lo que nosotros queramos, Padre. A la carne le cuesta trabajo a veces orar y pedir de ciertas maneras. Pero hoy nuestra petición, Señor, es sincera. Porque lo mejor que nos puede ocurrir en la vida es que tu voluntad se haga manifiesta siempre en nosotros, Señor. Así que, Padre, aquí está en tus manos la vida de tu iglesia. Estamos muy distantes de ser perfectos y de hacer quizás lo que a ti te agrada en todos los sentidos. Pero, Señor, gracias por tiempos como estos, que nos permites meditar en estas cosas. Porque sé que si al menos hay un corazón que haya sido sensibilizado esta tarde por lo aquí expuesto, Señor, pues todo esto valdrá la pena y todo será para la honra y gloria de tu bendito nombre, Señor. Mientras tanto, nosotros nos mantendremos ocupados en seguir orando por toda necesidad, Señor, pasando por los enfermos, orando por las economías, orando por las condiciones anímicas, pero sobre todas las cosas, Señor, no hay domingo, no hay un culto que nosotros no oremos por la vida espiritual de esta iglesia, pero también en nuestros hogares, Señor, a donde nos encontramos también estamos orando por el bienestar espiritual de tu iglesia. De lo demás tú te encargarás como te has encargado siempre, Señor. Y pues no tenemos más que decirte gracias. Hoy hemos hecho una pequeña recopilación para traer a la memoria que un día tú viniste a este mundo, Señor, y tomaste forma humana.
Pero lo que más ha impactado esta mañana, el día de hoy, Señor, es que un día tú naciste en mi corazón. Y yo sé que así como lo has hecho en mi vida, Señor, lo has hecho en la vida de muchas personas, entre ellos mis hermanos que forman esta iglesia, Señor. Y te damos gracias. Por eso, más allá de las fechas que marca el calendario que nos rige, hoy, Señor, glorificamos tu nombre, Padre, y lo haremos siempre sin importar en qué fecha nos encontremos, Padre. Así que, Señor, te damos gracias, despídenos en paz, despídenos con tu bendición y que tu Santo Espíritu siga obrando en cada uno de nosotros, en cada familia, en cada iglesia, Señor. Y sé con nosotros en esta semana de actividades que iniciaremos. Sé con la vida de tu iglesia como lo ha sido siempre, Padre. Te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos despedimos, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo.